Saludos, amigos del misterio. Bienvenidos a un nuevo episodio de historias que nos sumergirán en un reino de terror y suspenso. Comencemos. Historia 1. Hoy les contaré una experiencia que me ha mantenido despierto durante noches enteras, una vivencia que me hace dudar de todo lo que creía saber sobre la naturaleza y sus secretos. Soy un cazador ávido, acostumbrado a los sonidos del bosque y las sombras que se ciernen en la penumbra de los árboles. Sin embargo, esta vez, me enfrenté a algo que va más allá de mi comprensión. Era una tarde nublada cuando decidí aventurarme solo en uno de mis lugares favoritos de caza, un denso bosque que se extendía a lo largo de kilómetros. La atmósfera estaba cargada de un silencio inquietante, solo roto por el crujir de mis pisadas sobre las hojas secas del suelo. Mis sentidos estaban alerta, como siempre, pero esta vez, una extraña sensación se apoderaba de mí, como si estuviera siendo observado por algo más allá de los árboles. Después de horas de espera en mi puesto de caza, la oscuridad comenzó a envolver el bosque. Empaqué mi equipo y me dirigí de regreso a casa, pero pronto me di cuenta de que no estaba solo. Un coyote grisáceo se perfilaba en la carretera, a unos metros de distancia. No era raro encontrarlos por allí, así que inicialmente no le presté mucha atención. Sin embargo, algo en su mirada me detuvo en seco. Los ojos del coyote brillaban de una manera inusual, reflejando la luz de la luna de una manera que parecía casi humana. Mi instinto me decía que algo estaba mal, pero mi curiosidad me impulsó a acercarme lentamente. El coyote se quedó mirándome fijamente, y en ese momento, la luna iluminó su rostro de una manera perturbadora. Fue entonces cuando vi algo que desafiaba toda lógica. El coyote tenía facciones humanas. Un rostro humano, con ojos que destilaban una mezcla de inteligencia y malevolencia. Estaba paralizado, incapaz de comprender lo que veía. La criatura habló, una voz gutural que resonaba en el aire, y dijo mi nombre con una pronunciación precisa. El terror se apoderó de mí mientras el coyote se erguía sobre sus patas traseras, adoptando una forma más humana. Mis piernas temblaban, pero no podía apartar la mirada de esa entidad que desafiaba toda lógica. Corrí de vuelta a casa, dejando atrás al skinwalker en la oscuridad del bosque. Desde entonces, la sombra de esa criatura ha perseguido mis sueños y mi realidad. He vivido con el temor constante de que regrese, recordándome que hay secretos en la naturaleza que la humanidad no está destinada a entender. Así concluye mi relato, una historia que me atrevo a compartir con ustedes, aunque el miedo persiste en cada palabra que escribo. La noche que crucé caminos con un skinwalker cambiará mi vida para siempre, y solo espero que mi testimonio sirva como advertencia para aquellos que se aventuren en lo desconocido. Historia 2. Bueno, amigos, he estado cazando toda mi vida. Es una pasión que compartimos con mi buen amigo Mark desde que éramos chicos. Nos aventuramos en los bosques más profundos, buscando la emoción de seguir el rastro de nuestras presas. Pero debo contarles sobre una experiencia que nos estremeció hasta el tuétano, algo que va más allá de cualquier cosa que hayamos experimentado antes. Era un día de otoño, el sol colgaba bajo en el horizonte, y decidimos aventurarnos más allá de nuestras rutas habituales en busca de presas más esquivas. Armados hasta los dientes y con nuestras mochilas repletas de suministros, nos adentramos en un bosque más denso de lo que estábamos acostumbrados. La caza estaba siendo buena, habíamos conseguido algunas piezas para llevar a casa. Cuando el sol comenzó a ponerse, decidimos regresar antes de que la oscuridad nos alcanzara por completo. Mark estaba a unos metros delante de mí mientras atravesábamos una curva pronunciada en el camino de vuelta. Fue entonces cuando todo cambió. De repente, un grito penetrante rompió el tranquilo murmullo del bosque. Fue un sonido que se clavó en nuestros huesos, un grito que resonó en nuestros oídos de una manera que ninguno de nosotros había experimentado antes. Mark y yo nos detuvimos en seco, mirándonos con incredulidad y temor. «No puede ser un animal», murmuró Mark, con la mirada fija en la dirección del grito. Y entonces,
como si el bosque mismo estuviera esperando a que nos detuviéramos, el silencio se apoderó de todo. No se escuchaba el crujir de las hojas ni el susurro del viento. Solo el eco lejano de nuestro latido cardíaco y la sensación de que algo no estaba bien. Decidimos avanzar con cautela, nuestros sentidos alerta. La oscuridad se cernía sobre nosotros mientras nos adentrábamos en el bosque, tratando de discernir la procedencia del perturbador grito. A medida que avanzábamos, encontramos algo que heló nuestra sangre, una serie de animales muertos, desparramados por el suelo. Eran ciervos, conejos, mapaches, una variedad de animales que yacían sin vida, sus ojos vidriosos reflejando el horror de su último momento. Al principio pensamos que podríamos haber tropezado con la guarida de algún depredador, pero la ausencia de marcas de garras o mordeduras nos desconcertó. Fue entonces cuando, como si la misma naturaleza se rebelara en represalia, el grito resonó nuevamente. Esta vez más cerca, más penetrante. Nos pusimos en guardia, con nuestras armas listas para cualquier cosa que pudiera surgir de la oscuridad. Avanzamos con precaución, siguiendo el sonido del grito hasta que nos encontramos en una pequeña pradera en el corazón del bosque. La luna arrojaba una luz fantasmagórica sobre el lugar, revelando una escena que aún me atormenta en mis pesadillas. En el centro de la pradera, vimos una figura indescriptible. No era un animal, ni humano, algo que desafiaba toda lógica. Se movía de manera errática, emitiendo el aterrador grito que ahora se había convertido en un lamento lastimero. Nos miró con ojos que parecían contener la esencia misma de la locura. Sin pensarlo, disparé al aire para ahuyentarlo, pero la criatura no pareció inmutarse. Siguió emitiendo ese grito desgarrador mientras avanzaba hacia nosotros. Mark y yo retrocedimos, nuestros corazones latiendo con fuerza. De repente, la criatura se detuvo, su mirada se volvió hacia los animales muertos a su alrededor. Entonces, en un giro surrealista, comenzó a devorarlos con una voracidad que no podíamos entender. Los chillidos de los animales se mezclaron con el grito de la criatura, creando una sinfonía de horror que nos dejó paralizados. No podíamos soportarlo más. Retrocedimos, corriendo por el bosque mientras el grito se desvanecía a lo lejos. Nunca supimos qué era esa criatura o por qué había dejado esa estela de destrucción a su paso. Pero una cosa era segura, algo oscuro y fuera de lo común habitaba esos bosques, algo que ni la casa ni la lógica humana podían explicar. Desde ese día, Mark y yo evitamos esos bosques. Pero el grito, ese inolvidable grito, aún resuena en nuestros sueños, recordándonos que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que, a veces, es mejor dejarlas en la oscuridad donde pertenecen. Historia 3. Saludos a todos los compañeros de esta comunidad. Hoy me siento compelido a compartir con ustedes una experiencia que me atormenta cada vez que cierro los ojos. Soy un cazador experimentado, un amante de la naturaleza y sus misterios, y lo que viví aquella noche en el bosque cambiará mi percepción de la caza para siempre. Era una noche oscura y estrellada, el tipo de noche que solo el bosque puede ofrecer. Me encontraba solo, a varias millas de la civilización, rodeado por la serenidad de los árboles. Mi única compañía era la tenue luz de mi linterna y el murmullo constante del viento entre las hojas. Todo comenzó cuando escuché unos pasos a lo lejos, como si algo o alguien se moviera sigilosamente entre los árboles. Mis sentidos se agudizaron, y mis ojos se ajustaron a la oscuridad en busca de cualquier indicio de movimiento. No tardé en darme cuenta de una luz titilante en la distancia, como si una fogata se hubiera encendido entre las sombras del bosque. Mi curiosidad, combinada con mi instinto de cazador, me llevó a apagar mi linterna y avanzar en la dirección de esa luz. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por mis propios pasos cuidadosos sobre el suelo cubierto de hojas. A medida que me acercaba, los murmullos se volvían más evidentes, como si varias personas estuvieran conversando en voz baja. La luz se volvía más intensa a medida que avanzaba, pero algo no estaba bien. No era la luz cálida de una fogata amistosa, más bien, era fría,
azulada y parecía emanar de algo indescriptible en medio de un claro en el bosque. Mi corazón latía con fuerza, pero mi curiosidad seguía impulsándome hacia adelante. Me escondí detrás de un grueso tronco y observé en silencio. Lo que vi me dejó sin aliento. En el claro, rodeado por la penumbra de la noche, había figuras humanas. No eran cazadores como yo, ni excursionistas despistados. No, eran figuras vestidas de negro, con capuchas que ocultaban sus rostros. El murmullo se intensificó, y pude distinguir palabras sueltas entre susurros inintendibles. Me quedé allí, congelado en el lugar, intentando comprender la extraña escena frente a mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba siendo acechado, no por animales salvajes, sino por algo mucho más siniestro. Pasé horas escondido, observando en silencio mientras esas figuras permanecían en el claro. El tiempo parecía distorsionarse entre las sombras del bosque. Cuando finalmente salió el sol, las figuras desaparecieron tan misteriosamente como habían llegado. Me quedé allí, aturdido y aterrado, sin entender completamente lo que acababa de presenciar. Desde esa noche, he abandonado mi amor por la caza nocturna. El bosque, una vez mi refugio, ahora esconde secretos que prefiero no descubrir. Cada crujido de hojas bajo mis pies me transporta de vuelta a aquella noche, entre sombras y susurros, recordándome que hay cosas en la oscuridad que la mente humana no está destinada a comprender. Comparto esta experiencia con ustedes, no en busca de respuestas, sino como un grito de advertencia. La naturaleza es vasta y misteriosa, y entre sus confines oscuros, a veces, se ocultan secretos que deberían permanecer en la penumbra de la noche. Y así concluye otro escalofriante relato en nuestro rincón de terror. ¿Te atreverías a enfrentarte a las sombras que acechan en la oscuridad? Recuerda, la realidad a veces supera la ficción, y en este canal, exploramos los rincones más oscuros de lo inexplicable. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo los misterios más escalofriantes, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia aterradora. ¿Tienes alguna experiencia paranormal que quieras compartir? Déjala en los comentarios, porque en este rincón de lo paranormal, cada historia cuenta. Hasta la próxima, valientes exploradores, que la luz de la razón ilumine sus noches y que los sueños no se vean invadidos por las sombras. Nos vemos en el próximo encuentro con lo desconocido.